Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PCT. Apple ha lanzado iOS 12.2, una beta muy sorpresiva después de haber lanzado oficialmente iOS 12.1.3. Suelen hacerlo siempre, aunque esta vez hubo unas cuantas horitas de diferencia, pero bueno, en este video les quiero comentar todas las características nuevas que trae esta primera beta y además que nos adelanta el detalle de uno de los productos que tanto estamos esperando, el que ven en sus pantallas. Así que si quieren conocer todo esto, quédense. Vamos allá. Arranquemos con los features y el primero es el botón de duplicar la pantalla en el Control Center. Ha sido rediseñado, tiene otra forma de ser, también de cuadritos como simulando una pantalla real. El anterior era como una combinación de los iconos Air de Apple y ahora tenemos uno más estructural, más directo para que lo podamos reconocer fácilmente. Siguiendo con el Control Center, en segundas si tenemos activado el toggle del Apple TV y le hacemos una presión, vamos a ver que ha sido completamente rediseñado el remote. Acapara absolutamente toda la pantalla de esquina a esquina, de edge, como diría Phil Schiller, haciendo que se sienta como un control real en tus manos, un control virtual, claro está. Y si uno tiene un iPhone 10 en adelante, la visualización se ve tremenda. Hace que el remote, el control del Apple TV, tú lo puedas sentir más cercano a ti, mucho más real. En la versión anterior todavía dejaba unos cuantos espacios y quizá para aquellos que no tienen los dedos tan largos se les hacía difícil llegar a los controles. Ahora van a tenerlo más cerca a sus dedos. En tercero, si nos vamos a ajustes, luego al espacio del iPhone en general, podemos observar que la opción para poder ver cuánto espacio ocupa el sistema ha desaparecido completamente. Ya no está. Uno de los indicadores importantes en el espacio se encuentra out. No sabemos los motivos, no sabemos si es temporal, si es predeterminada, si será para siempre. Eso solamente Apple y Craig Federighi lo saben, pero que se lo han cargado, se lo han cargado. Yo espero que lo regresen porque no solamente para mí, sino también para muchos de ustedes era un indicador importante, una forma de Apple de mostrar transparencia en cada actualización y cuánto estaba pesando respectivamente, mostrando una imagen real de administración del espacio y los gigabytes. Por esa razón les pedimos a los chicos de Cupertino que lo regresen pronto. La cuarta está dirigida para Siri y es que trae una característica muy buena en la música. Cuando le pedimos una canción o algún álbum, ya no solamente nos pone reproduciendo canción, sino que ahora nos muestra el cajoncito del control para poder pasar la canción o bajarle el volumen e incluso ponerle pausa o seguir. Excelente si queremos hacer unos cuantos ajustitos a nuestra canción favorita antes de escucharla. Y por último, la implementación, la llegada de Apple News a Canadá, que ahora está disponible tanto en francés e inglés, que de a poco se está optimizando para que puedan agregarse todos los periódicos y se estén sincronizando constantemente sin interrupciones o algunas fechas incorrectas. Después serían unos cuantos ajustitos, unas cuantas modificaciones visuales a las características y como no podría faltar las correcciones de errores y bugs que se nos da en cada beta. Ahora sí llega el punto más importante de este video, la sopladita que nos da iOS 12.2 y es la confirmación de los AirPods de segunda generación, los audífonos inalámbricos que estamos esperando con muchas ansias en este año. Night2 Mac se encargó de hacer este informe masivo y nos muestra que al momento cuando configuramos el Oye Siri desde el iPhone para que podamos hablar a nuestra asistente usando el comando, también se podría hacer usando los AirPods. Sin tocar ningún sensor, solamente estén conectados al iPhone, ya podemos empezar a usar Siri con el comando Hey Siri, el famoso Oye Siri, facilitando muchas cosas si estamos lejos del iPhone, si queremos cambiar de canción, si queremos una actividad en específico, si estamos con las manos ocupadas. Este atajo utilizando Hey Siri nos podría facilitar todos estos detalles y mucho más con solo despertarla. Así que señores, se nos vuelve a confirmar los AirPods de segunda generación, que ya lo había comentado en videos anteriores, pero se vuelve a reafirmar, se vuelve a sellar para que lo sigamos esperando. Yo por mi parte seguiré investigando
revisando ver si encontramos detallitos o alguna otra sorpresa que Apple lo tiene ahí escondidito. Si es el caso, se los voy a informar a ustedes lo más pronto posible. También la versión de los rewaivers, que vayan probando iOS 12.2 continuamente a ver si cumple las expectativas de todo el público. Los AirPods 2 están cada vez más cerca, mis queridos señores. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál es su percepción ante estos detalles que iOS 12.2 ha incluido y también nos muestra? Los leo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbete en ese botón rojo que te está apareciendo allí, que cada vez somos muchos más, y también activa la campanita de notificaciones para que sí estés al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante, y además dejarme tu manito arriba para calificar este video. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy PCT. Nos vemos en la próxima.